Bienvenidos al episodio número 11 de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también. Estamos muy contentos de estar hoy con ustedes y sobre todo agradecidos por las felicitaciones que recibimos la semana pasada por haber cumplido nuestro episodio número 10. Así que gracias a todos los que celebraron con nosotros y los que nos escribieron para felicitarnos. Estamos muy contentos y muy agradecidos. De verdad que nos sentimos honrados de que ustedes nos dejen entrar cada semana a sus hogares. Y bueno, para seguir celebrando, tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Costa Rica. Su nombre es Diego Barracuda y él tiene también un podcast que se llama No Sos Especial. Así que para seguir celebrando estos 10 primeros episodios, pues estaremos hablando precisamente hoy de podcasting, de lo que es hacer un podcast, de las cosas, bueno, a veces difíciles, de cómo lo hace él, un poco hablando del formato que él sigue y también estaremos hablando de creatividad y cómo desbloquearla. Así que acompáñenos en este episodio. Aquí comienza el mejor podcast de variedad. Con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Iggy. Diego, bienvenido a nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de hablar con ustedes. Diego, para las personas que nos escuchan y quieren aprender más de ti, cuéntanos, ¿quién es Diego Barracuda? Ok, yo soy director creativo, tengo 10 años de trabajar en agencias publicitarias. Soy apasionado por la creatividad, creo que me gusta más la creatividad que la propia publicidad. Entonces, doy talleres creativos, especialmente me gusta dar talleres de creatividad con gente que no se siente creativa. Entonces, por ese lado estoy dando algunos talleres y bueno, también soy podcaster y tengo mi podcast, No Sos Especial, y bueno, y soy escritor también. Tengo 2 libros publicados hasta ahorita. Felicitaciones en todos tus logros y bueno, antes de entrar a hablar de podcasting, me llama la atención la parte de creatividad. Cuéntanos por favor cómo se le puede enseñar a una persona que piensa que no es creativa a usar más esa habilidad y guiarlo a cómo expresarla. Usualmente, a ver, todos tenemos la capacidad de ser creativos, a pesar de que mucha gente crea que no. Lo que pasa es que por educación o por el sistema educativo, por lo menos el que tenemos acá, pero creo que debe pasar en bastantes partes del mundo, nos hacen aprender a memorizar para un examen, a estudiar para un examen y no para de verdad aprender. Y cada vez nos van diciendo que cuando vamos creciendo ya no podemos jugar. Entonces nos van bloqueando la creatividad hasta que la perdemos o la dejamos perdida en alguna parte de la cabeza, pero ahí está en alguna parte. Entonces parte de lo que yo hago es hacerlo entender a la gente de que simplemente requiere de prácticas o ejercicios mentales para poder desbloquear esa creatividad y esas censuras mentales que nos hacen quedarnos callados cuando tenemos una idea, pero nos da miedo de que la gente piense que es una tontería o así. Hay ejercicios para poder liberar y desbloquear y poder soltar las ideas sin miedo. Me gusta esa palabra que tú utilizas que es desbloquear esas censuras mentales, porque yo creo que a medida que se va creciendo, efectivamente se van poniendo ciertas barreras, se va dejando como de expresar esa creatividad, de tener esa mente inquieta, de cuestionar, de poder tener una expresión más libre, sin miedo. Si tú pudieras, Diego, darnos un secreto, un ejercicio práctico, sin darnos lógicamente todos los secretos de tu curso gratis, pero si nos puedes dar un tip para que esa persona que, bueno, ya se ha desconectado un poco de esa parte creativa, de poder expresarla a través de diferentes formas, escribir o crear o pintar. ¿Cómo haces tú para que esa persona pueda volver a conectarse con esa parte creativa?
Lo primero es entender que una cosa es desbloquear la creatividad y lo segundo es en dónde vas a explotar esa creatividad, ¿verdad? Lo primero es desbloquear todas esas censuras mentales de las que te hablaba. Entonces, para darte un ejemplo, porque en realidad el taller que doy es bastante práctico. De hecho, jugamos bastante. A mí me gustan mucho los juegos para poder ejemplificar y que la gente además se libere y se relaje. Entonces, por ejemplo, hay muchas prácticas que uno puede hacer. Te voy a decir una. Hay un ejercicio que yo aprendí a hacer hace muchos años. Funciona para la creatividad, también funciona para la gente que es muy introvertida y por ejemplo, tiene miedo de hablar en público o va a tener una conversación con alguien y tiene miedo de decir alguna tontería. Entonces, hay un ejercicio que es que vos señalás objetos que hay alrededor o vas caminando por la calle y vas señalando cosas que ves en la calle, los señalás y decís otro nombre que no es el nombre de ese objeto o eso que estás viendo. Y vas diciendo uno tras otro, pero con otro nombre y con otro nombre. Es probable que al principio te trabes, digas Aló. el nombre real, pero conforme vas repitiendo otra vez, te equivocas, ok, volvés a empezar otra vez, vas a ir viendo que poco a poco vas a ir ejercitando mejor la capacidad para poder decirle, inventarle otro nombre a ese objeto que estás señalando y así el cerebro va desbloqueando esas censuras mentales. Entonces hay como trucos, una serie de trucos diferentes que tienen incluso un orden específico, que son prácticas que además uno puede hacer constantemente cuando está nervioso o cuando va a empezar a trabajar en algo creativo, lo que sea, en cualquier ámbito. Muy chévere, Muy pues interesante. felicitaciones por lo que estás haciendo, Diego. Muy interesante. ¿En tus talleres has visto alguna diferencia de creatividad entre una generación y otra? Es decir, ¿tú crees que los que crecimos en otra época y como dices tú, con un sistema de colegio de pronto un poco más represivo, presentan diferente nivel de creatividad que un niño que desde pequeño tiene más plataformas para expresar su creatividad, como crear desde videos hasta pintar en un iPad? Creo que por la forma en la que está estructurada el taller, hay ciertos ejercicios que terminan, a ver, por ejemplo, cuando uno va a un taller, es normal que la gente se presente al principio. Más que todo si es práctico e involucra a todos en grupo, ¿verdad? Entonces, para que puedan hacer cosas en grupo, usualmente se presentan desde el principio. Yo no hago eso. Yo dejo que no se conozcan todavía y hago otra cosa diferente que es ponerlos a verse a los ojos, aun cuando no se conozcan. Entonces, este tipo de cosas hace que ya se cree como un espacio de confianza dentro del taller y por lo tanto las personas se van liberando independientemente de la edad. Usualmente la gente que viene es un poco ya como, podría decir como que 25 para arriba, 30 para arriba, porque no es lo mismo hacer un taller con gente muy joven porque tiene ahí la creatividad, todavía está ahí, está fácil de sacarse, la verdad. Pero como para liberarlos y que no se sientan que por la edad va a ser más difícil o lo que sea, hay ejercicios también como de confianza, como para generar un espacio en el que nadie va a juzgar a nadie y cualquier tontería que ocurra o que salga, en realidad esas tonterías se pueden convertir en ideas efectivas. Oye, muy interesante lo que nos cuentas de esa parte de la creatividad y los talleres que hacen. Diego, ¿y cómo puedes unir tú la creatividad y lo que estás haciendo en el podcast? Bueno, el podcast en realidad nació de un momento de crisis personal. Bueno, cuando uno está trabajando en algún tipo de arte, como es la literatura y creatividad, en este caso en publicidad, que es donde trabajo, probablemente llega a un punto en el que uno se pregunta por qué estoy haciendo esto o cuál es el fin de todas esas cosas que estoy haciendo. Y entonces ahí fue donde ya necesité definir un propósito personal. Para mí la creatividad es algo que tengo que soltar, o sea, es algo que tengo que hacer. Yo tengo que escribir. Cuando tengo mi cabeza hecha un nudo, necesito escribir para aclarar las cosas. Entonces, en esa necesidad definí mi propósito, hice un taller en donde definís tu propósito personal a partir de experiencias personales y logré definir mi propósito, que es generar empatía para que la gente no se sienta sola. Entonces, cuando definí ese propósito, cuando sabía que
lograr hacer que una persona se sienta acompañada es lo que más me genera satisfacción, lo primero que quería hacer era un proyecto personal, porque yo siempre he tenido un proyecto aparte de mi trabajo, o algo estoy haciendo, o estoy escribiendo un libro o algo porque necesito esa válvula de escape, algo que sea por satisfacción personal y no simplemente por ganar dinero. Claro. Entonces, cuando definí ese propósito, ya tenía el propósito listo, pero yo dije, ¿ahora qué hago? Que necesito hacer un proyecto personal, algo creativo que cumpla con ese propósito de acompañar a la gente. E idealmente que sea a partir de historias, porque eso es lo que yo hago. Yo cuento historias o escribo historias. Entonces, siempre cuento esta anécdota cuando hablo del podcast, y es que ya teniendo ese propósito, estaba maquinando qué iba a hacer. Un día tengo una cita, bueno, ya esto fue hace como 2 años, tengo una cita con una chica que ya me había invitado como varias veces a salir y no sabía si quería algo conmigo o no tenía idea. Y ya yo tenía mucha curiosidad y quería preguntarle, porque ya me invitaba a salir y no sabía si nada más quería que fuéramos amigos y ya o qué, ¿verdad? Entonces salimos, tuvimos una cita, la mejor cita de todas, súper romántica. Pero a la mitad de la cita me dice que necesita que la acompañe a un bar porque se le olvidó que tenía que verse con una amiga. A mí eso no me sonaba muy, muy bien. Y además era una amiga de ella que a mí no me caía muy bien. Ya la conocía. Oh, no. Yo acepté, o sea, tratar de ser ahí buena persona, acepté. Vamos a ese bar y ella vio que yo la estaba pasando bastante mal. Entonces decidimos irnos, cada quien para su casa. Caminamos un poco para tomar un Uber. Y cuando llega el Uber, yo me voy a despedir con un beso en la mejilla porque yo sabía que ya no iba a pasar nada. Pero cuando voy a darle un beso en la mejilla, esto pasó en un segundo, pero se los voy a contar como pasó en cámara lenta. Le iba a dar un beso en la mejilla. Cuando vuelvo a ver, ella me iba a dar un beso en la boca. Entonces yo digo, me va a dar un beso en la boca, voy a poner mi cara de frente. Cuando hago eso, ella dice, me va a dar un beso en la mejilla. Entonces voy a poner la mejilla. Y se podrán imaginar ese juego, claro, de incertidumbre. ¿Y ahora qué hago? No, y eso se repitió como 5 veces. Cada quien volcaba la cabeza hacia el otro lado. Y a ella le dio tanta vergüenza que se metió al Uber y se fue. Y yo me quedé solo en la acera. Y yo nada más sentía como que todo el mundo me estaba viendo, que había visto esa escena. Y yo nada más necesitaba que alguien llegara y me dijera, tranquilo muchacho, yo vi lo que le pasó, eso me pasó a mí también hace unos días, no se preocupe. O sea, yo deseaba que alguien me dijera eso, que no era yo el único tonto al que le había pasado esto. Entonces ahí yo dije, esto es lo que tengo que hacer un material de audio en donde la gente pueda escuchar cuando le pasa algo malo, ya sea un momento vergonzoso o cuando su pareja le termina, por ejemplo, o lo que sea, cualquier tema de los que ya tenemos ahorita, si les pasa algo así, puedan acudir al podcast y escuchar ese episodio para poder escuchar a otras personas que les ha pasado lo mismo y así se sientan acompañados. De hecho, cada episodio se llama ¿Cuándo te terminan? O ¿Cuándo quieres que te trague la tierra? Para que se escuche cuando esas cosas pasan. Claro, para que la gente se pueda relacionar con las situaciones. Exacto. Ok, bueno, ya sabemos cómo fue el principio del podcast, pero también queremos saber qué pasó con esa chica. No pasó nada más. No volvimos a ver. Bueno, pero por lo menos dejó el comienzo de algo muy bueno y muy positivo, que es el podcast. ¿Y por qué decidiste, dentro de las diferentes fuentes que había, digamos, de expresar cosas, decidiste un podcast y en ese momento no de pronto un libro o alguna otra forma de expresión? Exacto, un blog. ¿Por qué decidiste escoger el podcast? Porque estoy totalmente convencido que el podcast es el medio por el que cualquier persona puede escucharlo hay mayores espacios o hay más espacios durante la rutina de una persona para poder consumir un podcast que cualquier otro medio, porque puedes estar haciendo 2 cosas al mismo tiempo prácticamente. Probablemente cosas un poco más mecánicas, como no sé, cuando estás limpiando la casa, lavando los platos, lavando el carro, ese tipo de cosas, o cuando estás, bueno, acá se dice presa, cuando estás en el tránsito, tenés muchas oportunidades y muchos momentos
para poder consumirlo. No tenías que estar, por ejemplo, cuando tenías que ver un video en YouTube, tenías que estar viendo el video en YouTube y no puedes hacer nada más. O estás leyendo un blog, tienes que sentarte a leer el blog y no puedes hacer otra cosa más. Entonces creo que el podcast es ese medio en el que de verdad hay más oportunidades de consumo. Eso que tú tocas, Diego, es muy cierto. Definitivamente el podcasting es un medio que tiene muchas cosas bonitas y muchísimas ventajas. Precisamente nosotros ya empezamos a grabar un podcast que va a salir ya en la segunda temporada y precisamente estamos recogiendo pues entrevistas y opiniones de personas que realizan podcast y estamos hablando sobre el futuro del podcasting. Va a ser un episodio muy muy interesante. Como dije, yo creo que lo vamos a sacar es para la segunda temporada, pero pues para que estén pendientes ya les estaremos avisando. ¿Has notado tú algún tipo de cambio o evolución en el podcast desde la primera temporada a la tercera temporada? No en el podcast tuyo en general, pero en podcasting en general en el medio en español. Sí, o sea, yo siento que yo me relaciono mucho tal vez con el medio acá en Costa Rica. Cuando yo empecé había muy, muy pocos podcasts y ahora hay muchísimos más. Pero en este momento, por lo menos en Costa Rica, está un proceso en el que más bien necesitamos, no importa cuál sea el podcast o de qué sea el podcast, necesitamos que hayan muchos más y eso es lo que está pasando ahorita. A nivel latinoamericano, en español, cada vez salen podcasts de calidad increíble, o sea, de documentales especialmente, con un diseño sonoro y un trabajo periodístico. Bueno, hay incluso medios de comunicación tradicionales ya se están incluso pasando a crear contenido en podcast. Porque, bueno, han habido estudios, no recuerdo la empresa que lo hizo, pero el público más fiel en medios de comunicación es el del podcast. Por ejemplo, es más probable que una persona que está escuchando un podcast escuche la publicidad, si la tuviera, que no le dé skip o no adelante, sino que de verdad la consumen, especialmente porque suelen ser más amigables a la publicidad, por ejemplo, que te va a aparecer en un video de YouTube que te interrumpe del todo, de golpe te interrumpe la historia y no existe esta transición un poco más suave que hay en la mayoría de podcasts, como que se han diferenciado mucho en la forma en la que presentan los productos y tienen patrocinios, por ejemplo. Entonces creo que sí, o sea, creo que la calidad que hay ahorita y las posibilidades que da los podcasts, sí he notado como un crecimiento súper, súper importante en esos 2 años, por lo menos, que tengo yo de hacer el podcast. Y tú tocas un tema importante también, que es la parte precisamente de publicidad. O sea, estamos viendo que cada vez más hay compañías que quieren poner sus anuncios, precisamente como tú decías, en otros medios y no tanto en los tradicionales. Tú que trabajas precisamente en publicidad, ¿cómo estás viendo ese cambio ya desde el punto de vista de las compañías en Latinoamérica? Creo que la transición siempre va a ser un poco lenta, principalmente porque los clientes suelen tener como temor, tienen temor en dónde van a poner su dinero, ¿verdad? De hecho, la transición que ha habido de pautar, por ejemplo, en medios tradicionales como radio y televisión, a pautar en Internet fue súper lento. Ya ahora ya se trabajan presupuestos como con mejor sentido, no sé, como que realmente funcionan para Internet, porque al principio sí era un poco más complicado. Solo que ahorita probablemente los medios de confianza siguen siendo Facebook y tal vez YouTube y algunos Google Ads, tal vez. Claro. Creo que todavía el podcast ahí está en transición. Yo creo que depende mucho también de las mismas personas que están detrás de los podcasts en mostrar que de verdad hay público y que se está escuchando. Eso es lo que yo he estado haciendo ahorita. De hecho, esta temporada como que ya me he empezado a mover un poco con esto de patrocinio. Muy, muy poco, pero me he estado moviendo con patrocinios. Hay una anécdota muy, muy divertida
bueno, en mi podcast hablamos de todo, o sea, realmente de todo. Hay algo que, como que hay un segundo propósito ahí o un segundo objetivo y es normalizar conversaciones, normalizar ser uno mismo y poder decir las cosas y los gustos y sin que nadie te vaya a juzgar. De hecho, no permito, por ejemplo, comentarios de juicios hacia otras personas en el podcast o en los comentarios de Instagram. Y bueno, este espacio de confianza que se ha generado de cero juicio provocó que las personas empezaran a hablar mucho más de sexo, por ejemplo. Okay. Y como que empezaran a hablar de eso, probablemente porque tampoco existen muchos espacios como para hablar de ese tema. Y por ejemplo, hay muchas dinámicas que yo hago en Instagram, que es jugar, por ejemplo, Yo Nunca, que es este juego de, bueno, Okay. Claro, naturalmente se sí. juega entre tragos y alguien dice yo nunca he hecho X cosa, pero entonces yo lo que hice fue llevar ese juego a Instagram y la gente, yo pongo un sticker de pregunta, pongo yo nunca y ellos completan la frase. Yo la tengo que responder públicamente porque trato como de ser muy abierto con la gente para poder como para poder generar ese espacio de confianza del que les hablo. Entonces ese tipo de cosas, por mismo impulso de la gente que ya se volvió como fiel seguidor del podcast, genera como este movimiento de volvernos a ver, ¿verdad? Vean para acá hacia los podcasts y vean que de Claro, verdad hay comunidad y que además es una comunidad fiel. claro. Claro. Eso que tú dices es súper importante porque no solo estamos creando contenido, sino que estamos creando espacios de conectividad a través de temas. En nuestro caso, por ejemplo, el poder acompañar a las personas mientras manejan o salen a caminar o están haciendo algo y poder ofrecerles, bueno, cada semana un tema diferente mientras aprendemos algo nuevo con cada invitado, pues ese es como nuestro objetivo, eso es lo que queremos crear con este espacio y nos parece genial que en tu espacio puedas decirle a la gente, no estás solo, aquí está esta plataforma para compartir esa experiencia que tuviste o ese tema que no puedes compartir con nadie más y escuchar a otras personas que también pasaron por lo mismo. Y eso es lo chévere de los podcasts, que las personas tienen variedad de contenido para escuchar dependiendo, bueno, de cómo se estén sintiendo en ese momento o en ese día y que además tienen diferentes espacios donde se pueden conectar y saber que son parte de. Esa parte pienso que es vital. Claro, Exacto. Y además claro. hay una intimidad muy importante y es que le estás hablando al oído a la gente. O sea, realmente estás hablándole Claro. directamente al oído. Entonces hay una cercanía que no existe probablemente en ningún otro medio. Porque no es lo mismo a escuchar o ver un video y escucharlo a que que estés concentrándote nada más en la voz de una persona. Entonces hay una intimidad y un espacio de confianza que no hay en otro medio. Eso sí, sí, eso es muy cierto. Y también lo que nosotros, digamos, destacamos del podcast es lo que hablábamos hace un rato, que es una actividad que es muy agradable porque en realidad te está entreteniendo mientras tú estás haciendo algo. Es una Ujú. actividad que te permite seguir con tu rutina y poder hacerla al mismo tiempo y poder estar aprendiendo, poder estar siendo entretenido, riéndose, escuchando una historia. Nosotros en el podcast de nosotros lo que tratamos de hacer es también mostrar un poco la parte, digamos, humana de las diferentes invitados, el poder mostrar emociones, sentimientos y que no solamente, o sea, estamos en un mundo en el que solamente estamos tratando de ver a personas famosas o ver realities, pero pienso que cada persona, una persona en la vida diaria, tiene una enseñanza y tiene una historia que contar. Y esa parte es algo que consideramos muy valioso de los podcasts, el poder Totalmente. traer gente, historias Sí. y que podamos decir, a mí también, y yo también me sentí así. Exacto. De hecho, ese es todo el propósito de No Sos Especial. Si bien decir No Sos Especial suena fuera de contexto, suena un poco tal vez agresivo, eh, el concepto como tal se entiende rápido, que no sos la única persona a la que le pasan malos momentos o momentos vergonzosos o tristes o lo que sea. Eh, a todos nos ha pasado, a alguien le va a pasar o ya le pasó y de esas personas se puede aprender, ¿verdad? Claro, Y claro, nos como que acompañamos entre todos.
Exacto. Diego, y mira, nosotros teníamos, o sea, preparando este episodio, estábamos viendo una estadística que nos llamaba la atención, que lo publicó el New York Times, y decía que más de la mitad de las personas en Estados Unidos han escuchado un podcast. Ujú. ¿Cómo ves tú en general el desarrollo del podcasting en Latinoamérica? Creo que, bueno, creo que quizá la diferencia es que en Estados Unidos empezó muchísimo antes e incluso varias cadenas de radio empezaron a llevar sus programas a podcast. Yo creo que, si no me equivoco, una gran cantidad de podcasts de Estados Unidos también son programas de radio. Entonces ellos tienen probablemente un background ahí ya un poquito más extenso que en Latinoamérica. Sin embargo, eh, podcasts como Radio Ambulante, por ejemplo, acumulan cantidades increíbles de personas. No podría saber el número exacto, pero por ejemplo, en mi caso, la mayoría sin duda es costarricense, la gente que me escucha. Pero me sorprende que después de Costa Rica, sí, casi todos los países son latinoamericanos y llegan países que en realidad no me explico cómo terminó llegando ahí. A nosotros Pero nos pasa lo mismo. Tenemos sí, de Grecia, tenemos Tunisia, Que Turquía no, también, sí, no sabemos de cómo. Turquía. de boca en boca se va pasando. Por ejemplo, yo hice un especial, bueno, un no especial, como le llamamos en el podcast, junto a otro podcast que se llama Diáspora. Aquí diai es una palabra autóctona de Costa Rica. No significa nada. Es, Ok. es una muletilla, nada más. Eh, pero es sobre ticos viviendo en el extranjero. Entonces son Ok. dos muchachos costarricenses. Eh, Creo que uno está en Alemania y el otro está en Inglaterra. Se conectan y conversan con otro tico que está en otro país fuera de Costa Rica. Y yo hice un episodio con ellos sobre vivir en el extranjero, ¿verdad? Como momentos incómodos, vergonzosos o tristes o lo que sea de vivir en el extranjero. Eso hizo que toda su comunidad, digamos, que es prácticamente de ticos en el extranjero, escucharan el podcast y por lo tanto ya hizo eso una conexión con otros países y probablemente ahí se Claro, comparten, ¿verdad? Entonces ese tipo de oportunidades como de colaboraciones con otros podcasts también ayudan mucho a que de verdad se esparza por toda Latinoamérica. Yo creo que sí hay bastante gente escuchándolo, todavía puede crecer muchísimo más. Creo que la gente simplemente no está, o no los conoce, o no está acostumbrada. Es cuestión, yo creo que si una persona escucha un podcast que le gusta, que conecta con él, probablemente no lo va a dejar y lo va a seguir escuchando, porque de verdad es muy, muy fácil. Entonces yo Claro. creo que ese tipo de colaboraciones, por ejemplo, el año pasado, para el primer aniversario del podcast, hice un episodio con un podcast argentino que se llama ¿Qué me sé después de escuchar? Que de hecho fue de los primeros podcasts que aceptó Spotify en la plataforma. Y eso hizo entonces que mucha gente de Argentina conociera el podcast y ya entonces ya se expandió un poco por allá. Entonces es eso, es como de verdad tocar puertas y decir, hagamos algo en conjunto y así poco a poco va llegando a de a más y más gente. poquito. Va Ajá. creciendo. Diego, y ya para terminar, ¿podrías contarnos cuál ha sido la mayor dificultad que has encontrado haciendo podcast? Probablemente el tiempo, porque, bueno, ya tengo mi trabajo, a veces me eh, requiere más tiempo a veces del horario normal, por ejemplo, o nada más uno llega muy cansado y necesita descansar, entonces casi que el podcast lo tengo que hacer como en las noches, en las últimas horas de la noche. Además es un podcast que requiere mucha edición porque cada historia es enviada por WhatsApp, hay que limpiar el audio, cada historia, y además ya tiene diseño sonoro, por lo tanto, cada historia que se envía es por lo menos 2 horas o 1 hora, hora y media de edición por historia. Wow. O sea que son 3 historias, son 6 horas más mi parte. Entonces, es un trabajo bastante extenso. De hecho, parte de eso ha sido, yo siempre creo en que uno tiene que, uno no debe parar de afinar el proyecto en el que uno está. Y parte de las cosas que he aprendido es, por ejemplo, cuando yo empecé, eran 5 historias por episodio. Entonces se pueden imaginar la cantidad de tiempo que me Mucho Ay. tomaba. trabajo, sí. Además, no había pensado recibir las historias por WhatsApp, sino que yo citaba a la gente
en un lugar y los grababa ahí. Entonces además tenía que movilizarme, sacar el fin de semana para poder grabar a la gente. Entonces la primera temporada me quitó mi vida social por completo. Y ahí después aprendí a que no, debo recibir las historias por WhatsApp. Empecé a hacerlos cada 2 semanas, pero ya luego ya empecé a encontrar como cambié de 5 historias a 3 historias. Entonces como que ya poco a poco se va haciendo un poco más manejable. Para mí eso, el editar el podcast y trabajar en el podcast es un momento de liberación. Nunca ha sido como algo que tengo que hacer o que ya me comprometí o lo que sea. Realmente es como una válvula de escape. Entonces, eso es algo bueno, que realmente lo disfruto. Qué interesante, Diego, y de verdad que compartimos contigo esa emoción y bueno, ese honor de poder producir un espacio de podcast para las personas que nos escuchan. Y te felicitamos a ti por todo ese trabajo porque de verdad se nota en tu podcast y has creado una comunidad muy, muy bonita. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Hemos disfrutado muchísimo esta conversación sobre podcast, el poder conocerte más a fondo, hablar de creatividad y bueno, llegar a conocer lo que estás haciendo en este proyecto de No Sos Especial. Y para las personas que quieren seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Al podcast pueden seguirlo en Instagram especialmente, creo que es la red social donde más participación hay, donde más nos movemos más y lo encuentran como No Sos Especial. Y a mí me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter como Diego Barracuda. Bueno, y recuerden que todos los enlaces de Diego los pueden encontrar en joseyalex.com para que los sigan en sus diferentes plataformas. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y te deseamos muchísimo éxito en todos tus proyectos. Igual a ustedes, hasta luego. Gracias. No olviden suscribirse a nuestro podcast para que participen en las conversaciones cada semana. Nos pueden encontrar en las diferentes plataformas donde ustedes escuchan sus podcasts, bajo Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también, en plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, entre otros, o buscarnos en Google bajo Conversaciones con Alexandra y José. Gracias por acompañarnos hoy y recuerden que si tienen sugerencias o comentarios, envíenlos a joseyalex.com. Allí es donde realmente nos estamos enfocando en recibir todos los emails con cosas que ustedes quieren escuchar, decir, sugerir o comentar cada semana. Esperamos que hayan disfrutado mucho de esta conversación con nuestro invitado de hoy, Diego Barracuda. Y recuerden que dentro de 8 días tendremos otro episodio en nuestra serie de viajes, donde estaremos aprendiendo con William Hernández precisamente sobre Costa Rica y las cosas que hacen a este hermoso país un lugar muy especial. Así que acompáñenos dentro de 8 días a otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.